Okay, sorry for the delay. So please reactivate your cameras and let's continue with the would you rather. Who's first? Anya turned on her camera first. So Anya, you choose who's the first one. I'm going to do a de Tin Marido doping way. Okay, just like close your eyes and point the screen and you say, okay, that one. Arturo. Arturo, you go first. Vamos a switchar to would you rather. Creo que Arturo se fue. Yeah, Arturo, are you there? Someone else, Ania. Someone else. Alguien más. Your microphone. Yes, Katia. Katia. Okay, Katia, please begin. I wrote it. Este, I prefer small circle because I already have experience. I would prefer. Aguante, I would prefer. I would prefer small circle. Because you have experience. Tienes experiencia in big circles. Bad experience. Okay. Katia, your turn to choose. Te toca elegir. Te va a desquitar, Ania. Monse. Monse, your turn. Uh, I would rather do the work I love because otherwise I will live unhappily. And if I enjoy it, it won't feel like work. Okay, so I need to work as the president of Mexico. That's my dream job. Sorry, guys, a partir de mañana ya no me conecto. Me voy a ir a postular de presidente, por lo menos de mi colonia. A lo mejor así gano. Okay, Monse, choose one other. Bere. Bere, your turn. I rather have a beautiful house in an ugly sun. My comfort is my priority. And what if they enter to your house, a robber enters? Imagínate un departamento así súper lujoso en Iztapalapa. They are gonna rob you. Te pueden robar. Okay, but interesting. Her comfort is her priority. True. Okay, Bere, choose another one, Sarai or Anya. Sarai, Okay, Sarai. Your turn. Te toca, Sarai. I prefer to know a country and stay for a For a week. week because I like to travel, get to know new countries, their culture and their landscapes. Landscapes. Okay, I agree. Agree with Sarai. And last but not least, Anya. No cell phone or no seeing your sister 1 year.
I prefer to be with my sister and don't see technology for 1 year. Ay, no, yo no. Mi hermano va a crecer ya. Me imagino que está en un intercambio extranjero. Ya lo veré el siguiente año. Hasta me sorprenderé. I can see him and say, wow, you grow up. Creciste. Qué cambiado te ves. Imagine my cell phone. I can renounce my cell phone. I don't even know where it is. Yo sí renuncio a mi celular sin problema. Never, ever would I renounce to my TV. A mi televisión, no. You're not gonna see your brother, your mom, your dad 1 year. Bueno, nada más 1 year. Que crezcan, que viajen, ya. Así cuando regresen, ¡ay! Wow, qué sorpresa, cómo cambiaste. No, just kidding, no. So, anyone would ask me one would you rather to me? ¿Alguien quiere preguntarme would you rather to me? Or we leave it like that. O así ya nos vamos. We are gonna begin with the review of the unit. Just hold on 1 second. Okay. Yo, teacher. I listen to you, Sarai. Who prefer to speak English and the time or speak French? I would rather by far speak English. ¿Es más difícil? No, 1 second, sorry. No, it's not more difficult. Ya por fin encontré mi celular. No, it's not more difficult, but I like English more. French is more beautiful, but movies, music, my favorite artists are in English. My favorite movies are in English. Harry Potter, The Hunger Games, Twilight, those are in English. My favorite horror holidays. I don't know anything about France. Well, no, about their culture, yes, but for example, a Halloween or a Christmas or, and I think you don't either. Tell me a French movie, a popular French movie. ¿Quién se ha visto una popular French movie? No digo que no hay muy buenas, but how many that we know? In cambio, for example, in English, it's like you have this catalog. Just for example, for Halloween, The Exorcist, The Grudge, Lights Out, todas las que me gustan de terror, Halloween, are like, so my favorite, even more than Spanish. I have to say this is gonna sound bad, but I am gonna copy Salma Hayek. My favorite language is English, and I think it's the one I use the most. But for cursing, for saying bad words, there is no language as sweet as Spanish. Para decir malas palabras, groserías, no hay ningún idioma como el español. O sea, nunca una grosería en inglés o en francés le va a dar ese toque que le da el español. O sea, ahí sí el español es otra cosa. Solo para las malas palabras el español tiene un toque bonito que nunca en inglés o francés van a llegarle. So only for that. Sorry, I don't follow my example. No sigan mi ejemplo. Okay. Now I have another would you rather for you. Tengo otro would you rather for you. Último would you rather. Would you rather start the review of the unit or would you rather see all the scary decorations? It has to be unanimous. Aquí sí no puede ser mayoría, sino unánime.
Repeat, please. Would you rather begin the review of the unit, begin to review, revisar, all the unit 6, or would you rather see the scary decorations of my haunted house? Review. Okay, one vote. I told you it has to be completely unanimous. So let's begin with the review. Any particular topic of Unit 6 or Unit 5 that you would consider difficult? Un tema que se les haya hecho así como más difícil para abordar o abordamos todos. De hecho, el review lo vamos a hacer hoy y mañana. La mitad de la clase de mañana. La otra hora, como quien dice, ahí sí no. Mañana, de hecho, la dinámica va a ser un poquito distinta. La primera media hora es como la clase y ya después una hora. O sea, la vamos a cambiar un poquito el orden, pero no mucho. So, ¿algún tema de la unidad 5 o 6 que haya causado alguna dificultad o revisamos todo, desde grammar, vocabulary hasta listening como tal? No, lo dejamos pendiente, pero entonces revisamos todo. Ok, Unit 5, Grammar 1. We are going to review the obligation. Aquí vamos a empezar con la obligación. And remember, we have 3 ways to talk about obligation and prohibition. Había 3 formas de hablar de obligación y prohibición. For example, we have to. ¿Qué quería decir have to? Have to era qué? Prohibition, mandatory, or 50-50? Remember, the review is for you, not for me. ¿Qué era el have to? ¿Qué significa have to? No, ¿cómo se ocupaba? Obligation, prohibition, or not necessary? Obligation. Obligation. Have to is mandatory. For example, in an elementary school, in a secondary school, you have to wear uniform. No es si quieres, es have to, o no entras. Can't. How do we use can't? Dilo, Katia, lo dijiste bien, pero ahora dilo fuerte. Prohibition. Prohibition. For example, imagine the cinema. You can't bring food to a cinema. No puedes, o sea, no es si quieres, ahí está prohibido o te saco del cine. You can't bring a weapon to an airplane. No puedes subir un arma a un avión. And the last one is don't have. Don't have to is not mandatory, but not prohibited. Por ejemplo, yo les digo, oiga, teacher, ¿qué pasa si no venimos al evento? In theory, you don't have to come. O sea, no es algo que tengas que hacer, pero tampoco está prohibido hacerlo. Teacher, ¿puedo presentar el proyecto mañana? You don't have to, but if you want. O lo mismo con su proyecto. You don't have to bring any visual material. No tienen que traer ningún material visual, pero tampoco está prohibido. It's up to you. Es su decisión. Okay, we don't have to or haven't to hand this essay until next week. Bueno, es más, ustedes, sin ver, rellenen. ¿Qué pondrían en cada oración? We have to, we can, we don't have to. En esa primera oración, ¿qué pondrían ustedes? Come on, girls, we have fewer time, poquito tiempo. What did it say? Hand in. What is the meaning of hand in? Say. Essay. Okay, essay means ensayo, but written.
No ensayo de rehearsal, no de ensayar, sino de un ensayo escrito. Hand in es entregar. ¿Qué pondrían ahí? ¿El have to, can't o don't have to? Have to. Have to. So. Sí podría ser have to si dijera next week. El problema es que dice until. The word until means hasta. Si yo digo tengo que entregar el ensayo, ¿por qué digo hasta? Digo la siguiente semana, porque es mi fecha límite. Si digo hasta es porque ya lo tengo. No tengo que entregar el ensayo hasta la siguiente semana. Pero lo quiero hacer ahorita. Check out these words. Mucho cuidado con estas palabras en específico. Until. Si no estuviera el until, sería mejor el I have to. Tengo que entregarlo la siguiente semana. Es como si les digo, su proyecto hasta el 4 de noviembre. O sea, no lo tienen que presentar hasta el 4 de noviembre. ¿Por qué? Porque digo hasta. Si digo el 4 de noviembre, ahí sí sería tengo que presentar. Check these words. Second one. You in the library. Talk in the library. ¿Creen que esté permitido hablar en la biblioteca? Talk in the library. No, So, can't. you can't. It's not optional. It's prohibited. Number 3. Don't have to. Why do you think it's better don't have to que el have to? ¿Por qué? Why? ¿En esa oración? Ujú. Because say, but I want to. So he going to do. Exactly. If it hadn't have this part, it only said for this night, it says, I have to finish it tonight. Lo tengo que acabar. O sea, discúlpenme, chicas, ya me voy, pero lo tengo que acabar. Tengo que acabar mi ensayo. But in this case, it says, but I want to, pero quiero. That means it's not mandatory, it's your choice. Es su propia opción. Number 4. Tienen hasta las 8 para enviarme su examen y son las 7. Apúrense. I Which one of these 3? Don't have to. Don't have. On the contrary, I have to. Porque dice soon. O sea, ya tengo que empezar rápido. Porque queda poco tiempo. Use a dictionary during the exam. In a normal exam. In online exams no se puede revisar, pero in a normal exam, are you allowed? Do you have permission to take out your dictionary? You can't. You can't. You work hard, esforzarte, to get good grades. Have to. You have to. Tienes que. Careful with that. Remember this rule, esta regla, muy sencilla. Mandatory. Si es algo que consideren obligatorio, pongan have to. Por ejemplo, llevar gorro cuando hace frío. It's not mandatory. Nunca en ningún lugar va a ser obligatorio llevar gorro si hace frío. Pero tampoco está prohibido. It's up to you. On the other hand, for example, no sé, en un hospital, enter with food. That's prohibited. Está prohibido entrar con comida.
Y, por ejemplo, en una escuela, don't have to bring lunch, no tienes que traer lunch. Digo, pero si lo traes tampoco es como que te lo quiten, es tu decisión. So remember that. Mandatory, prohibited, your choice. Let's go to a different topic. Vámonos a un tema diferente. No demoremos mucho. Ok, aquí teníamos el segundo tema de la unidad 5. Mañana revisamos la 6. Too, enough, too much y too many. Remember, too, the enough, it's like sufficient. Okay, like barely. O sea, el enough es suficiente. Por ejemplo, do you want another cup of coffee? No, that's enough. Es suficiente. Ya me llené. And then we have the two. Two was more than necessary. Era más de lo necesario. Demasiado. To normally goes with a noun. El to casi siempre iba con un, perdón, with an adjective, con un adjetivo. Too big, demasiado grande. Too, I am, for example, this is gonna sound pride, but it's true. I am too intelligent, soy demasiado inteligente. Today it's too cold, hace demasiado frío. So whenever you have the adjective, listen, adjective, we use to alone. Ocupamos el to solito. Cuando tengamos un sustantivo, if you can count it, many. I ate too many chips. Comí demasiadas papas. I drank too much water. In uncountable nouns, too much. Countable, too many. Enough es parejito para todos. Adjective, noun, enough water. It's big enough. Es para todos. Adjetivos, sustantivos, contables, incontables. El enough se ocupa parejo. Simplemente es suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Enough. Con adjetivo va después. Por ejemplo, the room is big enough. El cuarto es suficientemente grande. Big enough. Cuando es con un noun va antes. Enough water. Suficiente agua. Enough water. Big enough. ¿Hasta ahí claro? To only used with adjectives. El tú solito con adjetivos. Too big, too interesting, too boring. Too va antes del adjetivo. Too much va con cosas que no podemos contar y también va antes. Too much water, too much air, too much sugar. Y too many con cosas que sí podemos contar y también va antes. Too many persons, too many chairs, too many rooms. Questions so far? Entonces vamos a completar este email. Entonces, el eno igual es después del adjetivo. Al revés. Primero va Eh, eno y después el adjetivo. ¿O cómo? no, va el adjetivo y luego enough. Ah, ok. En cambio en el to va to y luego el adjetivo. Too big, demasiado grande. Y con enough sería big enough. Primero el adjetivo. Y sobre todo que cambia que el enough es suficiente. O sea, es como ya no más. Y el to es excedernos. Vamos a empezar a leer y ya completamos. Dear Mom, I can't believe I have almost finished my first 2 weeks at college already. Some things are great, but some things aren't quite what I expected. My room, mi cuarto, is nice. There is a lot of space, and the bookcase is for all the books. Así caben todos. Ni es demasiado, es como para todos. Perfect size. ¿Cuál pondrían? Big enough. Big enough. Suficientemente, perdón, suficientemente grande.
But the building where I am staying is... Aquí es lo opuesto. Aquí es algo que, por ejemplo, fíjense lo que sigue. There is always someone playing music. Siempre hay alguien tocando música. Es el ruido excede lo que yo debería de estar escuchando. Quiet, I don't know. No, porque quiet no sería como suficientemente callado. Y aquí me estoy quejando. Always playing music loudly or shouting. Ponen música fuerte, gritan. Entonces, Too ¿cómo es? much noisy. Maybe. Noisy, correct. Noisy es ruidoso, pero noisy es un adjetivo. Too much y too many son solo para sustantivos. There is too much noise. Hay mucho ruido. Aquí solamente sería too. Demasiado ruidoso. Y vean la diferencia. Big enough, too noisy. Cambia el orden. I think the problem is that there are, creo que el problema es que hay staying in the same building. Ahora sí estamos hablando de un sustantivo. Y los students se pueden contar. ¿Qué pondríamos ahí? Too many. Too many. Hay demasiados estudiantes. At least there are bathrooms for everyone. Hay baños para todos. O sea, sí, sí alcanzan. No? Enough. Hay suficientes baños. ¿Ya vieron la diferencia? Big enough, enough bathrooms. ¿Por qué? Porque aquí es un sustantivo. Suficientes baños. When it isn't, okay, no me había fijado que son 8:30. I'm gonna submit it here, only that part. Tomorrow we continue here. Seguimos aquí y seguimos haciendo la revisión de la unidad. Let me check the attendance. Do not disconnect. Let me check the attendance. Déjenme revisarles asistencia rápido y ya las dejo que vayan a disfrutar de su noche. Ok, y fue en la primera hora sí estuvo Arturo, Katia, Ania, Saraí y Bere. And the second hour that counts as 31st, it was okay. Now enjoy the rest of the evening and see you tomorrow. Bye. Thank you, teacher. See you.